Hola comunidad de Sonic, soy Sonic Esteban. Hoy vamos a hablar sobre la evolución del arte de los Archie. Esta vez continuaremos con los Specials, que era una serie spin-off de los cómics que, a diferencia de la serie principal, tenía más páginas y más historias. Sí, otro video sobre los Archie, pero este será el último que voy a hacer por ahora. O sea, no será el último del canal, pero sí lo que queda de este año. Pero bueno, comencemos. Bueno, primero vamos con Sonic the Hedgehog In Your Face, donde la primera historia fue dibujada por Art Maughini, que ya hemos hablado de él en la parte anterior, y la verdad no puedo hablar mucho sobre su estilo, más de lo que ya he hablado en el otro video. Solo puedo decir que ha mejorado bastante desde este punto. Pero bueno, la siguiente historia es algo especial, ya que fue dibujada por nada más y nada menos que por Patrick Espaciante, donde acá haría su debut como artista, y la verdad sí era bastante diferente su estilo, aunque bueno, eran sus primeros dibujos, así que se entiende. También hizo estas imágenes que nos demostraría el potencial que tiempo después aprovecharía. La tercera y última historia también es bastante especial, ya que fue dibujada por Scott Shaw, el primer dibujante de los cómics, donde también sería el escritor de esta historia, finalizando su carrera de estos cómics, ya que después se retiraría. Bueno, ahora vamos con la adaptación de Sonic and Knuckles, donde la primera historia fue dibujada por Art Maughini hasta que aparece Knuckles y de la nada lo cambian por Dave Manak, siendo una decisión bastante cuestionable, debido a que es un cambio muy brusco, ya que los dos artistas tienen estilos bastante diferentes, aunque bueno, tampoco es algo tan malo. Algo que vale la pena mencionar es que al final de la historia vemos una figura de un Knuckles dibujado por Espaciante, que se ve muy épico, aunque desatora bastante. Pero bueno, la segunda historia fue dibujado por nada más y nada menos que por Ken Penders, donde esta sería la primera que dibujó. Ya dije que los primeros dibujos de Penders no eran malos, si bien no era la gran cosa, al menos no eran el monstruo de Frankenstein que haría tiempo después y que lamentablemente vamos a ver en este video más adelante. Por ahora voy a decir que su dibujo está bien, aunque hay algunas partes medio raras, al menos no eran dolorosos a la vista. Para la tercera y última historia tenemos un nuevo artista, que es Harvey Mercado Casio, que ha trabajado en varias portadas junto con Espaciante. Y a ver, su estilo está bien, aunque hay unas partes donde los personajes se ven medio desproporcionados, pero igual no es un mal dibujo. Bueno, ahora vamos con la adaptación de Sonic Triple Trouble, donde la primera historia fue dibujada por Dave Manak. Y algo curioso que no tiene nada que ver con el dibujo es que cuando Sonic entra en las zonas del juego, le pone el apodo de Eggman a Robotnik, algo que no era muy común en los productos americanos de la franquicia en los 90. Después de eso, tenemos otras dos historias, una de Tails, dibujada por Art Maughini, que está bastante bien, y una de Knuckles, dibujada por Ken Penders, que igualmente está bien, pero ese Vector que parece que lo dibujaron en Paint no solo se ve bien culero, sino que desentona con todo el panel. Pero bueno, ahora vamos con la adaptación de Knuckles Chaotix, donde la primera historia fue dibujada por Art Maughini. Y a pesar que no me gusta su Metal Sonic, ya que parece una copia trucha hecho en China, su Metal Sonic Kai está bastante bueno, a pesar que su diseño no es 100% fiel al del juego. Pero algo que no entiendo es por qué Knuckles tiene las púas tan cortas, siendo que Maughini ya lo había dibujado con las púas largas en la adaptación de Sonic and Knuckles. Además que es bastante inconsistente, ya que a veces tiene las púas largas y a veces las tiene cortas. Y acá un dato curioso, y es que los personajes de Heavy y Bomb tienen diseños diferentes al del juego, ya que en realidad se ven así. Además que antes del lanzamiento de este cómic, vemos que tenían sus diseños del juego, pero por alguna razón los cambiaron, aunque con el paso del tiempo sí respetarían sus diseños. Pero bueno, después de eso tendremos otras dos historias protagonizadas por los Chaotix, una dibujada por Harvey Mercado Casio
Casio, que al igual que su trabajo anterior, está bien pero tiene algunas partes medio raras, y una dibujada por Penders, donde Knuckles se da cuenta que alguien está secuestrando a los Chaotix, que serviría como un mini arco donde Knuckles, mientras está descubriendo dónde están los Chaotix, nos cuenta más sobre él y los Echidnas. Y bueno, después de tantas adaptaciones de los juegos, finalmente llegamos a uno de los mejores, que es la de Super Sonic vs Hyper Knuckles, dibujada por Art Maughini, que sin duda es uno de sus mejores trabajos. Ver a Sonic y Knuckles transformados en una pelea llena de esencia y momentum, hasta que causan una explosión por tanta epicidad. ¡Joder! ¡Esto sí es arte! Pero bueno, la segunda y última historia, porque sí, este cómic solo tiene 2 historias, bastante choto, pero al menos su historia principal lo recompensa. Fue dibujada por Ken Penders, donde nos presenta el padre de Knuckles, Luke, y cómo este murió frente a los ojos de su hijo, aunque en realidad es mentira, y nada más se fue a Haven, donde viven la hermandad de guardianes, a vigilar a su propio hijo. Bueno, ahora vamos con otra obra maestra, que es la de Mecha Madness, dibujado por el Chad Despaciante, dándonos una de las mejores peleas de los Archie, donde Mecha Sonic y Mecha Knuckles se enfrentan en una épica batalla de mechas con más esencia y momentum. Y como no puede faltar, todo termina con una explosión. ¡Esto es arte! ¡Aprecienlo! Pero bueno, ya hablé sobre el cómic en mi video anterior, por lo que si no lo vieron, les recomiendo que lo vean después de este video. Lamentablemente la segunda historia tiene un arte bastante desastroso, dibujado por Harvey Mercado Casio, que a diferencia de sus anteriores trabajos, acá sí puedo decir que su dibujo está bien culero. Los personajes están dibujados como el orto y están más duros que una empanada de cemento. ¿Y qué onda con la boca de Vector? Así no se dibuja la boca de los cocodrilos. Encima, es la primera aparición de Mammoth Mogul y los Destronics. La verdad, un arte bastante desafortunado para hacer la introducción de estos personajes. La tercera y última historia, dibujada por Dave Manak, la verdad, no sé para qué chota existe. Y es sobre estos personajes intrascendentes que solo aparecieron en la miniserie de Tales y jamás volvieron a aparecer ni fueron mencionados después de este cómic. Bueno, después de ver 2 obras maestras, ahora sí vamos con el horror que es Sonic Live, que desde que vemos la portada ya nos advierte de cómo será este cómic. Dibujada por Ken Penders, y desde acá su arte se fue al carajo. Los personajes se ven deformes, toscos, y agregarle todo eso una historia ridícula que ni siquiera sirve para dar risa. Ni hablemos de las fotos reales que le sacó Penders a los que creo que a su hijo y su sobrina. ¿Por qué está usando un control remoto para jugar? Lo peor es que vamos a ver más sobre esto en sus trabajos posteriores. Pero bueno, curiosamente las otras historias no tienen dibujos tan desastrosos, ya que la segunda historia, protagonizada por los Freedom Fighters sustitutos, otros personajes intrascendentes, pero que al menos aparecen en uno que otro cómic posteriormente, fue dibujado por Art Maughini y nos demuestra lo tanto que mejoró en la forma de dibujar a los personajes de Sonic. Y la tercera y última historia fue dibujada por Godric Espaciante. Y yo sé que lo estoy sobrevalorando mucho, pero Dios, su dibujo es hermoso. Solo miren cómo Knuckles pega al gigante ese, a Shenlong y a puro hueso. Simplemente épico. Sin duda, revivió el arte después de ser arruinado por Penders. Y para finalizar, vamos con otra adaptación, esta vez con la de Sonic 3D Blast, donde acá nomás le pusieron Sonic Blast. Pero bueno, fue dibujado por Art Maughini y quizá estoy sonando bastante repetitivo, pero la verdad es admirable lo tanto que mejoró en su dibujo, ya que a pesar que su estilo es bastante simple e infantil, se ajusta bastante bien a Sonic, ya que puede lograr hacer escenas épicas o hacer los personajes bastante expresivos, algo que artistas como Ken Penders o Dave Manak no logran hacerlo. Y hablando de este último, él fue el que dibujó las otras historias de este cómic, uno sobre el mejor Freedom Fighter
Bowser en tal cosa, y uno donde Robotnik y Sniverly intentan atrapar a Bunny usando estos ridículos disfraces. Pero bueno, eso es todo, comunidad de Sonic. Chao y hasta la próxima.